En este video vamos a revisar otro dato maestro que tenemos que guardar para que el módulo de controlling dentro del sistema SAP funcione de manera correcta. En videos anteriores hemos visto de qué manera nosotros creamos los centros de costo y también los valores estadísticos. Sin embargo, nos falta un elemento importante dentro de todo este proceso de controlling que nos permita hacer el registro, por ejemplo, de lo que son los costos internos, las actividades internas que se van a desarrollar dentro del sistema, y que eso corresponde, entre comillas, a lo que son las cuentas contables. Eso es lo que se denomina dentro del módulo de finanzas. En cuanto a controlling, los, em, las cuentas contables que se van a generar a través del módulo de finanzas se denominan clases de costo. Y la clase de costo es un elemento importante, puesto que es en ese dato maestro en donde se registran todo lo que son los montos contables que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestro sistema, tanto a nivel financiero como también a nivel interno. ¿Esto por qué? Porque las cuentas contables, cuando estamos hablando de cuentas de pérdidas o ganancias, se pueden clasificar de dos maneras. Tenemos las cuentas contables que se denominan clases de costo primarias o también de ingresos, y esos tienen la característica de que son relevantes tanto para términos de contabilidad interna, lo que también se denomina la contabilidad administrativa, y eso se ocupa a través del módulo de controlling, y también la contabilidad financiera, puesto que esos montos probablemente vayan a aparecer dentro del estado de pérdidas o ganancias, y como un resumen, cuando estemos viendo el resultado del ejercicio dentro de los balances generales de la empresa. Pero también están las clases de costos secundarias. Estas clases de costos no son necesarias para informar al resto de las partes interesadas, como pueden ser proveedores, clientes, también las entidades fiscales, entre otros, sino que es simplemente como para llevar un registro acerca de las actividades internas que tiene la empresa. Y esas actividades internas se van a registrar dentro de lo que es el tópico de controlling a través de documentos contables que forman parte de la contabilidad interna y no de la contabilidad financiera de la empresa. Por lo tanto, es importante generar estas clases de costo para que así nosotros podamos ir registrando lo que son los montos que posteriormente vayamos a colocar en términos reales dentro del sistema SAP. ¿Cómo nosotros generamos lo que son estas cuentas de mayor, como se le denominan, y que en controlling se les conoce como clases de costo? Hay que señalar que vamos a nosotros nos interesa solamente ver la parte de los flujos de actividad interna. Por lo tanto, en este video solo vamos a generar clases de costo de manera interna, lo que se denomina las clases de costo secundarias. Existen dos maneras de registrar o em, de, de crear estas clases de costo. Una manera es a través de SAP Fiori y otra es a través de SAP Gui. Por eso que vamos a incorporar dos videos. El primero que ustedes ven acá va a estar relacionado con SAP Gui, o sea, perdón, con SAP Fiori, y un segundo video va a estar relacionado con SAP Fiori. Entonces, ¿cómo nosotros ahora generamos a través de SAP Fiori lo que son estas clases de costo? De la siguiente manera. Dentro de lo que es la pestaña de controlling, por supuesto, si uno tiene las licencias como para poder ocupar lo que es la pestaña de controlling, dentro de dentro de todas las aplicaciones que aparecen acá, existe una que se denomina gestión de datos maestros de cuentas de mayor. Esta gestión de datos maestros de cuentas de mayor generalmente se ocupa dentro de la pestaña de contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque esta aplicación forma parte de lo que es el módulo de finanzas, del módulo de la contabilidad financiera, porque es en esta aplicación, como ustedes ven, también acá aparece gestión de datos maestros de cuentas de mayor, en que se crean las cuentas de activos, de pasivos, de pérdidas y de ganancias. Acá solamente nos interesan las cuentas de pérdidas o las cuentas de gastos. Esto relacionado con lo que es la clase de costos secundarios. Recuerden que solamente nosotros vamos a crear
clases de costo que forman parte de la contabilidad interna de la empresa. Entonces yo voy a nuevamente a ir a la sección de controlling y voy a presionar acá gestión de datos maestros de cuentas de mayo. Entonces vamos a esperar a que la aplicación en este caso se inicie, puesto que acá la diferencia entre lo que es AppFiori y lo que es AppGui es que las pantallas que van a mostrar ambas plataformas son distintas. Todos los datos que nosotros vamos a incorporar acá van a ser solamente a través de pantallas que están disponibles dentro de lo que es AppFiori. Existen otras pantallas que son para SAPGui y que tienen su propia forma de incorporación de datos, pero eso se va a ver en un segundo video. Acá nosotros vemos la pantalla que se denomina gestión de datos maestros de cuentas de mayo. ¿Y qué vamos a hacer acá como ejemplo? Vamos a crear 3 cuentas contables que van a formar parte de las clases de costo de tipo secundarias. Recuerden que solamente nos vamos a centrar en actividades internas de la empresa. En base a los centros de costo que habíamos creado en el primer video, que consistía en cafetería, en mantenimiento y también en ensamble. Por lo tanto, ¿cómo nosotros creamos ahora estas cuentas de mayor? Dentro de esta pantalla, la característica que posee, y ahí es donde está la diferencia con SAP Fiori, es que nosotros podemos ver inmediatamente un listado de todas las cuentas contables que posee un plan de cuentas. Y por eso que si nosotros queremos revisar el listado de las cuentas contables que existen, tenemos que incorporar a lo menos lo que es el código del plan de cuentas que ocupa la empresa. Y también analizar si es que nosotros queremos ver el listado a través de la vista de plan de cuentas o a través de vista de la sociedad o a través de vista de la sociedad CO también que se le denomina. ¿Cómo nosotros entonces creamos una nueva cuenta? Ustedes pueden observar que nosotros tenemos esta pantalla y dentro de los botones acá aparece un botón que se denomina acá añadir. Si no apareciese añadir, puesto que la pantalla a lo mejor de su computador podría ser con una menor cantidad de píxeles, debiesen aparecer 3 puntos suspensivos dentro de esta sección. Ustedes presionan los 3 puntos suspensivos y con eso después les va a aparecer el botón más. De hecho, yo voy a hacer acá un ejemplo. Voy a incorporar aquí, acá. Entonces, si ustedes se fijan, ahora no aparece lo que es el botón más, como tal, el símbolo. Por lo tanto, si no aparece, ustedes oprimen estos 3 botones de puntos suspensivos y ahí aparece el botón que se denomina añadir. Entonces, con añadir, nosotros vamos a crear desde cero una nueva cuenta contable. Presionamos entonces el símbolo más. Vamos a esperar un momento, que es lo que, para poder ahora entrar a la próxima pantalla, en donde vamos a tener que incorporar ciertos datos. Acá aparece nuestra pantalla inicial de datos maestros de cuentas de mayor. Nosotros tenemos que incorporar en primer lugar un número, un código que va a identificar a esta cuenta de mayor como tal. Para el caso de nuestro aprendizaje, si no aparece el número dentro del listado, eso quiere decir de que estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos creando desde cero una cuenta de mayor. Si nosotros incorporamos un número y vemos de que aparece dentro del listado, quiere decir que ya ese número ya no se puede ocupar nuevamente para crear una nueva cuenta contable y tendríamos que crear la cuenta contable con otro número. Ojo que también el número que nosotros vamos a incorporar va a depender de la configuración que se tenga del plan de cuentas incorporado dentro del sistema SAP. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del plan de cuentas, a lo mejor si yo quiero incorporar una cuenta de mayor, por ejemplo de activo, probablemente la cuenta no me va a servir si es que comienza con 8. A lo mejor la empresa ha indicado en su momento que las cuentas de mayor tienen que tener como número inicial el 1 o el 2. Por poner un ejemplo, no es que necesariamente sea así, pero es importante consultar
al administrador del sistema que está ocupando el sistema SAP y está haciendo las configuraciones, cuál es el intervalo de números para los cuales se puede crear una cuenta de activo, de pasivo, de pérdida o de ganancia. En este caso yo estoy creando una cuenta perdón, de pérdida. Y para las cuentas de pérdida, dentro de esta plataforma que es Global Byte, se aceptan las cuentas que comiencen con 7, con 8 o con 9. Cualquiera de esos tipos de cuentas, entonces es válido para que sea una cuenta de pérdida. Entonces lo primero que yo tengo que que incorporar sería la cuenta de mayor como tal. Segundo, el plan de cuentas. Es importante también preguntar a el administrador del sistema cuál es el plan de cuentas o cómo está configurado, cuál es el código que tiene acá el plan de cuentas. En el caso de la empresa que se ocupa para aspectos educacionales en universidades, en institutos, generalmente el plan de cuentas es GL00 cuando estoy ocupando la empresa Global Byte, que recuerden que es una empresa ficticia. Otro punto importante es la clase de cuenta. Y en la clase de cuenta tenemos 4 alternativas para seleccionar, las que vamos a explicar a continuación. La primera alternativa es costos primarios o ingresos. Esto quiere decir que la cuenta de mayor que se va a crear va a tener repercusión tanto en la contabilidad interna a nivel de controlling, como también en la sección de finanzas. Probablemente se vaya a ver esos resultados dentro del estado de pérdidas o ganancias de la empresa como tal. También tenemos los costos secundarios. Estos costos secundarios son los que vamos a utilizar para la creación de 3 cuentas contables en este video, porque estamos creando clases de costos secundarios. Y recuerden que los costos secundarios son esenciales únicamente para lo que es contabilidad interna, lo que es control. También tenemos un tercer grupo que es la cuenta de balance. Cuando queramos em, clasificar esta cuenta de mayor como una cuenta de balance, tenemos que asegurarnos de que sea una cuenta o de activo o de pasivo, solamente. Y también existe otro elemento que son los gastos e ingresos no empresariales. Son aquellas cuentas que es importante de que tengan su registro dentro del sistema, pero que no necesitamos hacer un análisis de control, porque a lo mejor puede puede corresponder a un producto que no nos aporte más de un 1% de las utilidades que percibe la empresa. Por lo tanto, a lo mejor, como su utilidad es muy baja, no necesitamos hacer algún estudio interno con más detalle. Por lo tanto, si eso es así, entonces lo clasificamos como gastos e ingresos no empresariales. Vamos a clasificar esta primera cuenta de mayor como costos secundarios. Otro punto importante es el grupo de cuentas, que acá lo vamos a revisar con algo más de detalle. En esta ventana que se dice seleccionar grupo de cuentas, voy a presionar el botón IR. Y dentro del botón IR me aparecen diferentes grupos de cuentas. Los grupos de cuentas son importantes porque en este punto hacen referencia también a cuál sería el intervalo numérico que se permite para cada uno de estos grupos de cuentas. En general, cuando hablamos de DS, estamos hablando de cuentas de la hoja de balance, es decir, son aquellas cuentas que van a formar parte del balance general de la empresa, como son los activos tradicionales, pero en este caso, para este ejemplo, no se considera lo que son los activos de efectivo o de cuentas corrientes bancarias, sino que pueden ser otros tipos de activos, como es las cuentas por cobrar, las existencias, entre otros, y también los pasivos. En cuanto a FA hace referencia a lo que es activos fijos. Entonces, dentro de este sistema existe un intervalo numérico que está reservado para lo que es la mantención y la gestión de los activos fijos de la empresa. LA, para este ejemplo, hace referencia a los activos líquidos, como es el efectivo y también lo que son los equivalentes de efectivo. Estos están separados del general de lo que son los activos de la empresa. Cuando hablamos de MA hace referencia a lo que es em, existencias. Por ejemplo, inventarios de productos terminados, inventarios de materias primas. Todo ese tipo de cuentas también tiene su propio tratamiento que es independiente de lo que es la hoja de balance.
Cuando hablamos de PL, hace referencia a esto a las cuentas de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, acá pueden haber tanto cuentas de ganancias como también cuentas de pérdidas. En el caso de las cuentas de ganancias, para lo que es la empresa Global Bike, está asociado a códigos que comienzan con el número 6. Cuando hablamos de RA, hace referencia a cuentas asociadas. Ejemplos de cuentas asociadas son cuentas de deudores por ventas y cuentas de proveedores. ¿Esto por qué? Porque si yo quisiera ocupar general cuenta de proveedor o cuenta de deudor por venta, el sistema SAP no me va a dejar guardar o registrar ese asiento contable con esa cuenta, sino que yo tengo que hacer referencia a un cliente o a un proveedor en específico y automáticamente el sistema SAP va a trasladar esa información a su cuenta mayor madre, que sería proveedores o deudores por venta. Y acá tenemos tanto SC como SCCC, lo que son las cuentas de costos secundarios, lo que a mí me interesa entonces ocupar, porque recuerden que la cuenta de mayor que yo voy a crear acá va a ser de costos secundarios. Otro punto importante dentro de la creación de estas cuentas es que yo tengo que incorporar un texto breve para cada una de las cuentas contables que yo voy a incorporar dentro del sistema. Por lo tanto, acá como texto breve yo voy a colocar, lo voy a diferenciar. Antes estaba usando el usuario 001 dentro de mi sistema. Y lo mismo también para el texto explicativo. Acá va el texto explicativo, si yo quisiera, podría colocar un nombre más extenso para así identificar de mejor manera lo que es mi cuenta contable. Esto es lo primero. Existen otros puntos que también nosotros vemos acá, como por ejemplo, bloqueo para creación, bloqueo para contabilización. Generalmente esto no se ocupa. Tiene una razón muy sencilla. Si es que yo quisiera activar bloqueo para contabilización, esto significaría que yo no podría ocupar esta cuenta para los registros contables. Incluso el sistema SAP me estaría generando un error indicando que como está activada esta casilla para el bloqueo para contabilización, no podría entonces hacer el registro contable con esa cuenta. Por lo tanto, esto todo lo dejo en blanco. Posteriormente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Una cosa son la parte de la generalidad como aparecen acá. Otro punto es la sección de datos de la sociedad. ¿Qué pasa acá? La cuenta contable tiene que estar activada para una sociedad financiera. La sociedad financiera, dentro de lo que es el concepto, la conceptualización de SAP, es aquella, eh, aquel, aquella organización, la más pequeña que permite llevar por sí solo lo que son libros contables. Entonces, yo tengo que incorporar para qué sociedad va a ser válida esta cuenta contable. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ahora incorporar, tengo que añadir una nueva fila a esta sección de datos de sociedad, por lo tanto, yo presiono el botón añadir. Dentro del botón de añadir, ahora me va a aparecer la ventana que se denomina asignación de sociedad, y yo tengo que incorporar acá cuál va a ser la sociedad la que va a tener asociada, valga la redundancia, lo que va a ser esta nueva cuenta contable. Voy a ver cuáles son las alternativas que tengo. Voy a presionar el botón ir y acá me aparecen tres. Global Bike US00, BS00, DS00. Yo voy a ocupar, como estamos dentro de la región de Estados Unidos, la sociedad US00, la que tiene esta como clave. Automáticamente, si ustedes se fijan, me da a conocer para esta sociedad cuál es la moneda para la cuenta. Esto quiere decir que todo lo que se registre posteriormente para análisis va a quedar registrado como términos de dólares. Esto no significa de que yo obligatoriamente tenga que incorporar alguna cuenta contable en términos de dólares. En algún momento yo podría incorporar algún asiento contable en términos de euros, pero lo que va a hacer el sistema es finalmente transformar de euros a dólares, puesto que también el sistema maneja lo que es la tarifa o el tipo de cambio entre una moneda y otra moneda distinta. Y también que tengo que incorporar dentro de esta sección de datos de la sociedad. Tengo el control de cuenta, tengo la moneda de la cuenta, tengo la asignación de la sociedad, y también hay otro grupo que se denomina aquí, dentro de crear banco de interés,
grupo de estatus de campo. El grupo de estatus de campo me permite que, dependiendo de lo que yo elija, cuando yo quiera hacer alguna modificación de ciertos campos para esta cuenta contable, a través de esto, el sistema SAP va a saber cuáles son aquellos campos que tienen que estar bloqueados, cuáles que tienen que estar ocultos para el usuario y cuáles son aquellos campos que efectivamente el usuario puede modificar. La forma de seleccionar el grupo de estatus de campo va a depender si es que la cuenta que yo estoy incorporando va a ser de activos, pasivos, pérdidas o ganancias. Dado que yo estoy ocupando una cuenta, una clase de costo secundaria, yo voy a crear una clase de costo secundaria, lo que yo voy a ocupar va a ser esta parte. Entonces, nosotros tenemos uno para cuentas secundarias, para cuentas de ganancias, para cuentas de reconciliación, para cuentas de existencias, para cuentas de balance general, etc. Yo voy a ocupar este que es para las clases de costos secundarios. Con esto entonces yo tengo ya los tres datos colocados que serían como los más relevantes dentro de asignación de sociedad. Nueva asignación de sociedad, moneda de la cuenta y también grupo de estatus de. Con esta información, entonces, ahora lo que yo hago simplemente presiono el botón OK para confirmar esta información y volver a la pantalla de datos maestros de cuenta de mayor. Y si ustedes se fijan, aparece una nueva línea en donde se indica la sociedad CO, la sociedad, el nombre de la empresa, la moneda de la cuenta. Y si yo quisiera incorporar algún asunto como marcado para borrado, gestión de partida abierta, bloqueo para contabilizaciones, etc. Obviamente que acá no me voy a meter, por lo tanto, yo todo lo voy a dejar acá en plan. Ahora bien, otro punto que es importante indicar es esta sección de datos CO. ¿Por qué? Porque también yo tengo que indicar cuál va a ser el destino, cuál va a ser el propósito de crear esta clase de costo secundario. Para ello yo tengo que indicar cuál sería el tipo de clase de costo que yo voy a tener en consideración aquí. Y para esto yo tengo diferentes formas en que yo podría trabajar con esta clase de costo. Puede ser ya sea por delimitación por recargo, por ingresos, lo que no tendría ningún sentido porque esto es costos, no ingresos. Reducción de ingresos, porque lo voy a estar trabajando por liquidación interna, por liquidación externa. Para el caso de esta cuenta, yo lo voy a estar trabajando en términos de subreparto. Eso quiere decir de que se van acumulando los costos dentro de lo que, por ejemplo, sería esta clase de costo y posteriormente se van a distribuir entre los diferentes centros de costo que están disponibles dentro del sistema. Entonces, yo selecciono el tipo de clase de costo 42 y con esto yo ya tengo listo y ya conformado de manera básica lo que sería esta primera cuenta de mayor con todos los datos. Finalmente, ya viendo que todo se encuentre ya incorporado, lo único que hago es grabar esta cuenta contable. Vamos a esperar un momento y acá nos va a indicar el sistema, va a aparecer un mensaje en la parte central inferior, como por acá, donde me va a indicar que la cuenta se ha grabado correctamente. Vamos a esperar un momento y ahí lo vamos a revisar cuál es el resultado. Ahí está, la cuenta se ha grabado correctamente, por lo tanto, esta cuenta ya está lista. Esto es la forma en que yo puedo crear cualquier tipo de cuenta de mayor, pero en este caso es para costos de tipo secundario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la creación también de dos cuentas más. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Estas cuentas, las otras dos cuentas que van a ser tanto para mantención como también para ensamblaje, van a ocupar prácticamente similares eh, términos. La única diferencia va a ser en el texto breve y también lo que va a corresponder a el tipo de clase de costo que se va a generar. Entonces, para esto, el propio sistema SAP Fiori, cuando se crea una nueva cuenta, me da la posibilidad de dos cosas. Primero, o de tratar. Eso significa que yo puedo editar esta cuenta de mayor que ya fue creada, o también copiar. La función copiar, ¿qué me hace? Me genera el traslado de los datos de una cuenta ya existente a una cuenta nueva de mayor. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para las próximas dos cuentas,
voy a ocupar este proceso de copiar, para que así ustedes puedan ver de qué manera se hace la copia y la posterior modificación de datos para una nueva cuenta contable. Entonces presiono copiar, me va a aparecer esta ventana emergente que dice copia de la cuenta de mayor que yo tengo acá. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí yo tengo que incorporar el nuevo número de cuenta que va a formar parte de, primero, la sociedad US00. Entonces aquí yo también selecciono a cuál o cuáles sociedades, si es que tengo más, va a crearse esta cuenta contable. Y también la descripción del idioma de actualización, que siempre va a ser en inglés. Después yo voy a tener la posibilidad también, si fuese necesario, de incorporar el texto explicativo y el texto breve en español. Yo voy a incorporar ahora, en mi caso 00001, y la descripción del idioma de actualización, que sería, lo tengo. Como ya tengo ambos puntos, simplemente presiono OK, cuidando de no presionar esto, botón en bloqueo para contabilización. Por supuesto, ustedes si necesitan hacerlo, lo pueden presionar. Pero recuerden, el inconveniente va a ser que si yo quisiera registrar un asiento contable con esta cuenta contable, no me va a permitir el sistema porque estaría activado el botón de bloqueo para contabilización, lo que no queremos hacer acá. Entonces yo lo mantengo en blanco y presiono simplemente OK para confirmar esta información. ¿Qué va a pasar ahora? Me va nuevamente a mostrar la parte de datos maestros de cuenta de mayo. Y si ustedes se fijan ya, la clase de cuenta, el grupo de cuentas, el plan de cuentas, el texto breve y el texto explicativo van a aparecer de manera inmediata. Incluso el texto breve se va a copiar a la sección de texto explicativo de cuenta del libro mayor. ¿Qué más va a pasar acá? La conversión va a estar lista aquí. Si ustedes se fijan, aparece clave de idioma, el texto breve, el texto explicativo, y ya está listo este punto. Vamos a datos de la sociedad. Los datos de la sociedad también ya están copiados de manera automática. Tenemos sociedad CONA00, sociedad US00, nombre de empresa, moneda de la cuenta, y también se copia qué es lo que pasa con estas casillas de activación. Obviamente que como ninguna está activada en la cuenta anterior, por supuesto que estas cuentas de activación van a estar totalmente en blanco. Solamente para efectos de mostrar que todo se encuentra en orden, voy a acceder a esta línea. ¿De qué manera? Presiono acá sociedad US00 y veo la asignación de la sociedad. Fíjense que, eh, aparece moneda de la cuenta en dólar, por lo tanto eso ya está listo. Y también aparece como grupo de estatus de campo SCS. También copió esa información desde la cuenta principal. Simplemente voy a presionar OK para confirmar. Y también se copia cuál es el tipo de clase de costo. Lo cual acá, esto sí lo voy a modificar. ¿Qué voy a colocar acá? En vez de 42, voy a colocar acá el valor 43. ¿Por qué? Porque lo que va a ser mantenimiento y también ensamble van a ser trabajos que se van a facturar, que son actividades que son internas. Por lo tanto, a mí me interesa obtener una facturación de estas actividades o procesos internos. Por lo tanto, yo selecciono el tipo de clase de costo 43 y con esto yo ya tengo prácticamente todos los datos ya incorporados. No tengo que hacer otra cosa más. Si ustedes se fijan entonces, esta función de copiar me hace entonces el trabajo mucho más sencillo, porque no tengo que incorporar datos desde cero, sino que simplemente copio datos de una cuenta de mayor existente. Con esta información simplemente procedo a grabar, presiono grabar y vamos a esperar a que aparezca el mensaje de que la cuenta se ha grabado de manera correcta. Entonces vamos a esperar, en este caso, que efectivamente eso ocurra. Vamos a esperar un momento. Y ahí aparece ya entonces que la cuenta se ha grabado de manera correcta. Y ahora vamos a grabar una nueva cuenta de mayor. Y esa cuenta de mayor va a tener ahora la codificación 82. Y esta cuenta va a ser ahora para efectos de ensamblaje. Entonces, de la misma manera como lo hicimos desde la 80 al 81, también yo voy a copiar los datos del 81 de esta cuenta
para pasarlos a la nueva cuenta contable 8200. ¿Qué hacemos entonces? Presionamos copiar. Tenemos ahora, vamos a colocar como número de cuenta, que es la descripción del idioma de actualización, que esto va a ser, por supuesto, la sociedad que es la única con la que hemos trabajado, que es US00, y por supuesto voy a dejar en blanco la parte de bloqueo para contabilizaciones. Presiono OK, me copia nuevamente la clase de cuenta, el grupo de cuentas, el tipo de cuenta de beneficio, el plan de cuentas, el texto breve se copia también al texto explicativo de cuenta del libro de mayor, y vamos a ver nuevamente que la conversión está copiada, los datos de la sociedad también están copiados, la moneda de la cuenta, la sociedad, si yo ingreso nuevamente acá, también va a estar copiado lo que es el grupo de estatus de campo. Todo se encuentra copiado dentro de esta asignación de sociedad, por lo tanto, yo simplemente confirmo la información y también se copia el tipo de clase de costo. Como también la parte del ensamble es una actividad que se realiza de manera interna, yo voy a mantener el tipo de clase de costo 43 para así registrar la facturación de las actividades o procesos internos de la empresa. Por lo tanto, con esta información, nuevamente presiono el botón grabar, vamos a esperar a que se grabe todo este dato, toda esta información, y nuevamente nos va a aparecer que la cuenta se ha grabado correctamente. Ahí aparece, por lo tanto ya tenemos registrados todas estas cuentas contables. ¿Cómo? Ahora vamos a verificar de que las cuentas estén realmente dentro de nuestro plan de cuentas y más aún de nuestra sociedad. Yo voy a retroceder hasta llegar a la parte de gestión de datos maestros de cuentas de mayo. Recuerden que todas estas pasan a través de cuentas, pero yo voy a ser más específico y en vez de incorporar vista de plan de cuentas, voy a incorporar vista de sociedad. Si yo coloco vista de sociedad, también quiero incorporar cuál es la sociedad financiera por la que se crearon estas cuentas contables. Con esta información voy a presionar el botón IR y me va a aparecer todo el listado de las cuentas de mayor generadas. Y si yo voy hacia abajo, ustedes pueden ver de que ahora las cuentas 80, 81 y 82 se encuentran creadas. Y dentro de esta pantalla, yo no tengo inconveniente alguno en poder acceder a cada una de estas cuentas. Por ejemplo, la 80001 que aparece aquí, y puedo hacer también los procesos de tratar o copiar si fuese acá necesario. Entonces, este es el tercer dato maestro que se graba dentro del sistema SAP para así posteriormente comenzar a generar todo lo que son los procesos de controlling dentro de la sección de planificaciones, que posteriormente van a ser comparadas con los datos que yo voy a estar registrando cuando se realizan efectivamente ciertos hechos económicos dentro de la empresa.